Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Juan Carlos Robles Díaz, decano del Colegio de Economistas de Málaga y socio de RD Asesores. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Hablamos de economía en Málaga 24 horas y comenzamos comentando las previsiones realizadas por el Colegio de Economistas para el Producto Interior Bruto, ¿no? El PIB en Málaga es superior al andaluz y al español, se sitúa en el 3,3%. Pues sí, el crecimiento de Málaga yo creo que está más que consolidado o está al menos consolidándose para afrontar un ejercicio 2018 muy positivo. El crecimiento de Málaga es superior efectivamente, como bien dice, al nacional, al español y al andaluz, porque Málaga tiene una economía muy procíclica, una economía que es muy dinámica y hay mucho emprendimiento. Y esto va a hacer que el crecimiento en Málaga sea seguramente superior. Vamos a entrar al ejercicio 2017, la estimación la que hicimos en el barómetro a septiembre de este año, calculamos que estaríamos aproximadamente en torno al 3,3. Creo que vamos a mantener la misma previsión, la misma predicción de cara al cierre del ejercicio y sí, será desde luego un buen ejercicio. Una estimación que están acertando de pleno prácticamente, ¿no? Pues tenemos muy buen acierto en los barómetros, hacemos un trabajo desde luego muy detalloso, muy detallado, pretendemos no dejarnos influir por sesgos de ningún tipo ni informaciones interesadas y tratamos de analizar la información que hay para hacer el análisis más ajustado posible y precisamente probablemente por esa ausencia de sesgo nuestra información o nuestras conclusiones suelen ser más o menos acertadas. Empezamos a valorar datos, ¿no? En el tercer trimestre del 2017 está el número de viviendas visadas que ha crecido a los 4.815, ¿no? Con un crecimiento interanual del 65%, bueno, que consolida el sector inmobiliario. ¿Cómo está en la provincia de Málaga? ¿Está en pleno crecimiento, no? Coméntanos. Está en pleno crecimiento. De hecho, el hecho de que el incremento de viviendas visadas aumente por encima del 60% significa que hay mucha demanda que ya empieza a notarse en el sector y, por lo tanto, los ofertantes, las empresas inmobiliarias, pues empiezan a construir y a edificar inmuebles. Esto se plasma en el empleo, pero se plasma todavía, ya empieza a notarse la bonanza en el empleo en el sector. De hecho, el paro en el sector de la construcción está por debajo de la medida de paro en Málaga del conjunto de los sectores. Y esto es así también porque hemos evacuado ya este stock que teníamos de viviendas que provenía de la crisis, en los que muchos pisos, muchos inmuebles se quedaron a medio edificar o terminados sin poder venderse. Las empresas fueron a concursos de acreedores, en algunos casos se liquidaron y ese stock ya ha sido vendido, ya ha sido más o menos evacuado, sobre todo o en muchos casos por grandes compañías internacionales que están adquiriendo viviendas para venderlo en el exterior a personas fuera de nuestro país y empieza el demandante de vivienda, la persona que necesita comprarse una vivienda, pues empieza ahora a ver que no hay stock y por lo tanto pues los constructores empiezan a construir nueva vivienda y es una buena noticia. Una pregunta que se hará a todo el mundo, me imagino, es que no se vuelva a repetir la burbuja inmobiliaria anterior. ¿Se están poniendo medidas o se está haciendo algo a nivel legislativo, a nivel empresarial, controlando un poco ese mercado? Bueno, el mercado, de momento, no estamos muy vigilantes porque nos preocupa que se produzca una nueva burbuja inmobiliaria. Para que ocurra una nueva burbuja inmobiliaria tiene que darse dos factores. Por una parte, debe haber una sobredemanda de viviendas y, por otra parte, tiene que haber, además, una capacidad de financiación suficiente para abordar esa sobredemanda. Quiere decir que si hay mucha demanda, pero los bancos no financian toda esa nueva vivienda, toda esa adquisición de vivienda, como ocurría en la época precrisis, en la que se daban hipotecas prácticamente a cualquiera con ningún tipo de limitación, prácticamente sin cumplir ningún requisito, y esto hizo que al final hubo demasiada facilidad de acceso para la compra de vivienda y la gente se compraba viviendas pues seguramente mucho más de lo que hacía falta. Para que no se controle esto, lo que es importante es que los bancos, y ahora sí lo están haciendo algo más seriamente, es un control mucho más exquisito de las hipotecas que se conceden. No se pueden conceder hipotecas a lo loco. De momento el precio de la vivienda está subiendo, porque está subiendo como cada vez que hay incremento de la demanda y como cada vez que hay una bonanza económica, suben los precios de la vivienda, pero de momento estamos observándolo. Lo hacemos con mucha atención cada trimestre, pero la subida de precios de momento es contenida, estamos en un 6,4% en el último trimestre y creemos que es una subida de momento contenida. Enlazando un poco con lo que estamos hablando, con los bancos y con el tema del crédito, ¿cómo es el crédito a las familias? También está mejorando poco a poco, ¿no? Y a las empresas se está viendo un poco, hay interés por los bancos, ¿no? De dar crédito y no recortar como han estado haciendo años anteriores.
el crédito sigue estancado. El único crédito que se observa es el crédito precisamente para la adquisición de vivienda, pero no hay un crédito al circulante de las empresas. Es decir, las empresas no tienen facilidades de ningún tipo para obtener financiación que les pueda permitir seguir funcionando. Es decir, pólizas de crédito, líneas de descuento, pequeños préstamos para pequeñas inversiones. Esto hace que el crecimiento de las empresas sea mucho más retardado. No obstante, crecemos en cifras de en torno al 3%, es un crecimiento sano, desde luego, para la economía en Málaga, pero sería más acelerado, podríamos hacer un crecimiento más acentuado si los bancos dieran una financiación a las pequeñas empresas, que es lo que de momento vemos que no encontramos. Porque entre los datos negativos que recogen ustedes en el informe del trimestre que presentaron hace un mes está el descenso, ¿no?, del número de empresas creadas en Málaga. Es un dato preocupante, ¿no?, que no se abran nuevas empresas. Bueno, es un dato, de momento es temporal. Vemos, es un dato aislado, y en economía los datos aislados hay que fijarse, pero no hay que fijarse demasiado, o al menos hay que tratar de compararlos con la evolución. En Málaga se crean 1 de cada 3 empresas que se constituyen en Andalucía, lo hacen en Málaga. Málaga es una economía, como decíamos, muy dinámica y con mucha creación de empresas. Que un trimestre tengamos un pequeño descenso no es demasiado preocupante. El problema de la empresa en Málaga no es el número de empresas que nacen, que como decimos es como provincia muy dinámica, tiene siempre un altísimo nivel de crecimiento de empresas, sino en la mortalidad de las empresas. Tenemos una altísima tasa de mortalidad de las empresas, que normalmente son empresas muy jóvenes. Las empresas que van desapareciendo, que se liquidan, por desgracia, son empresas que apenas acaban de nacer y no han sido capaces de afianzar su proyecto empresarial, y por lo tanto acaban desapareciendo. Es importante que con buena formación empresarial, con buena educación académica en materias económicas, en las facultades económicas, en las universidades, en los colegios, y también que esos bancos que decíamos antes, ese crédito que no facilitan a las empresas, y porque básicamente toda la aportación crediticia al sector privado se está haciendo para adquisición de vivienda, pues se financie, se proyecte un poco más sobre las pequeñas empresas, que a veces se agotan, no porque el proyecto fuera o no interesante. Hay proyectos que podrían haber sido muy interesantes y que podrían haber sido exitosos, pero no han tenido pulmón suficiente para aguantar los primeros envites cuando la empresa es pequeñita y el tallo es aún muy fino, y entonces es complicado solo con fondos propios poder tirar un proyecto de adelante. Por lo tanto, la parte fundamental seguramente sea que el sector financiero apoya al sector privado, pero al sector empresarial. Por dar el dato, destaca el aumento, ¿no?, de empresas disueltas del 13% en términos interanual. Se crean un 9% menos de sociedades y son 519 menos empresas las que tenemos en Málaga. Vamos a seguir avanzando, vamos a hablar del paro, ¿no? ¿Cómo está la tasa del paro en Málaga? Se sitúa en el 20,88%. ¿Qué valoración hacen desde el Colegio de Economistas, ¿no?, del mercado laboral de Málaga en este momento? Pues una buena noticia. Hemos bajado por fin de esa cifra casi mística del 20%, una cifra muy psicológica, pero que podría de luego bajar más. Tenemos una cifra de paro que ahora mismo somos la provincia andaluza con menos paro, cuando en el 2008 éramos la segunda con más tasas de paro. Va creciendo a un buen ritmo la tasa de paro, va disminuyendo la tasa de paro a un muy buen ritmo, no baja a tan buen ritmo como aumenta la economía, o no baja tan ritmo como el número de empleados se contratan, porque vemos que la subida de número de empleados o la subida de afiliados es superior a lo que baja el paro. Esto es porque Málaga es una provincia que atrae empleo de fuera. Al ver un crecimiento superior, esto suele ocurrir cuando despunta alguna provincia, algún lugar con una ubicación concreta, pues es un imán para atraer empleos de otras personas y de otras provincias, normalmente provincias limítrofes, y hace que personas que están buscando un trabajo en otro lugar ven que en Málaga se crea empleo, ven que en Málaga está creciendo y buscan trabajo. Por lo tanto, somos importadores de mano de obra de fuera. En cualquier caso, la tasa de paro va descendiendo, estamos todavía muy alejados de las medias europeas y nacionales, pero bueno, si comparamos con la zona euro tiene una tasa de paro del 8,9, Alemania está en un 3,6, el Reino Unido en un 4,8, naturalmente son cifras, todavía el hablar de un 20%, casi un 21%, y alegrarnos pues casi no se debería hacer, ¿no? Pero al menos lo importante es ver la tendencia que tenemos, y la tendencia de crecimiento de la economía en torno a cifras del 3%, insisto, es un crecimiento muy moderado, muy balanceado, que va a permitir crear empleo y asentar una economía mucho más sólida, sin estridencias, sin grandes tirones, sin burbujas, que es lo más importante. Y para ir cerrando esta entrevista, no me quiero dejar de un lado hablar de los precios, ¿no? El IPC se sitúa en Málaga en el 0,2, más que en Andalucía, en Málaga se presenta un 0,2 más que en Andalucía, que
que se sitúa en el 1,8. ¿A qué se debe esta subida del precio? No es una subida muy alarmante, ¿no? Pero bueno, está subiendo. Bueno, la inflación está en general contenida. Como en todo insisto, en cada vez que hay alguien en un lugar, cuando hay crecimiento económico, cuando hay aumento de demanda, que esto hace que se movilice la economía, los precios siempre tienden a subir. No hay muchas diferencias, no son significativas las diferencias que mantenemos con el resto de Andalucía y con el resto de España, y es una inflación contenida que es buena. Es importante que haya un poco de inflación, esto incentiva el consumo, pero debe ser contenida a su vez para que el poder adquisitivo y la renta líquida disponible sea superior la que vamos comparando con el resto de los precios. Por lo tanto, el tener una inflación contenida, y creo que la mantenemos contenida en general en España, es una buena noticia porque va a permitir que sigamos teniendo un crecimiento moderado y con poca subida de tipos de interés. Esto además los tipos están muy relacionados también con la subida de los precios, están contenidos. ¿Qué elementos influyen en esta subida de precios? ¿Petróleo, el precio de la vivienda? Bueno, todo afecta la cesta de cálculo para la inflación. Como la vivienda sube, como sube el petróleo, al final todo se une a esa gran media que es la inflación. Pero que, insisto, lo importante es la inflación global, cuando lógicamente hay tensiones inflacionistas en algunos de los elementos que componen la cesta, naturalmente la media sube también. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, decano del Colegio de Economistas de Málaga, por estar con nosotros en Málaga 24 horas y acercarnos la realidad económica de la provincia. Gracias. Gracias a ustedes.